Hola a todos, en este video vamos a ver representaciones de funciones, lo que te ayudará a conocer mucho mejor este concepto si a lo mejor aún no te queda claro de qué trata. Y bueno, vamos a comenzar con una función lineal. En este caso tenemos la función f de x igual a x más 3. Recordemos que no es necesario que venga como f de x, puede venir una y igual a x más 3, también es muy común utilizarla así. Lo importante aquí es que esta función tiene una representación algebraica. En este caso, esta es la representación algebraica de esta función. Y bueno, significa lo que hemos estado comentando, que si yo coloco un valor aquí, por ejemplo el menos 8, aquí le corresponde menos 8 más 3 igual a menos 5. Eso no cambia nada. Esta es la más común, esta es la representación más común utilizada en las clases de matemáticas, sobre todo si vamos iniciando con alguna clase de cálculo o de precálculo. Por otra parte tenemos la representación gráfica, que es esta que tenemos por aquí. Si se fijan, en este caso es una recta porque esta es una función lineal. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo una entrada, por ejemplo el número 1, aquí me va a corresponder f de 1 igual a 1 más 3 igual a 4. O, ¿qué quiere decir de este lado? Que cuando yo coloco este valor en x, le corresponde este valor en y. Es decir, f de 1 es igual a 4. Lo mismo si yo me voy moviendo con cualquiera de los puntos en x. Por ejemplo, aquí si tenemos f de 3, f de 3 es igual a 6. Y con los negativos pasa lo mismo. Me voy a ir de este lado. Tenemos, por ejemplo, f de menos 6 es igual a menos 3. Esta representación que vemos aquí de entrada con salida debe de ser exactamente igual a la representación que tenemos por acá, porque estas funciones son iguales. La siguiente representación es la representación numérica, que muchas veces la estudiamos como la parte tabular de la gráfica. En este caso significa que tenemos los puntos de manera numérica, como pueden ver aquí, no necesariamente enteros, pueden ser números incluso irracionales como pi, o pueden ser números decimales. Pero lo importante es que a un valor en x le corresponde un valor en y. Entonces, al menos 3 le corresponde el 0, por ejemplo aquí. Al 0 le corresponde el 3, lo mismo de este lado. Al 2 le corresponde el 5, al 3 le corresponde el 6, etc. Esta es una representación muy utilizada cuando se manejan hojas de cálculo. Y esto tiene una correspondencia también con puntos en el plano. Es decir, el menos 3,0 es este punto que tenemos por aquí. Todos estos puntos los podemos colocar en este plano y deben de corresponder con esta gráfica. Así, el menos 3,0, el menos 2,1, el menos 1,2, etc. Y aquí finalmente tenemos una representación verbalizada, es decir, una representación en lenguaje común de lo que es esta función. Por ejemplo, un servicio de transporte cobra $3 de base, independientemente a donde te lleve, más $1 de milla transcurrida. Aquí no estamos expresando ningún tipo de problema, pero sí aparece una función que es parte del costo de un servicio de transporte. Y lo podemos representar de la misma manera. Estos son los $3 base y yo voy a pagar $1 por cada milla transcurrida. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que vamos a recorrer 5 millas, entonces me puedo colocar de este lado y tenemos que en 5 millas yo voy a pagar $8. O que f de 5 es igual a 5 más 3, o que si yo coloco de este lado el valor 5, acá me va a regresar el valor 8 porque mi representación numérica, que depende obviamente de nuestra función, es el valor 8. Entonces aquí tenemos nuestras representaciones de una función. Todas ellas son funciones. Sin embargo, el concepto de función es algo abstracto. La función no la vamos a ver caminando por ahí. Ese es un objeto abstracto en matemáticas, pero las diferentes representaciones nos dicen mucho de qué se trata. Y estas son muy, muy importantes en cualquier aspecto de modelación, de
predicciones, etc. Entonces, te recomiendo que practiques con otra función, pongas un planteamiento verbalizado, una función, una gráfica y una correspondencia numérica. No tiene que ser una función compleja, puedes comenzar con una función lineal, una función cuadrática que te ayuden a entender mejor este concepto.